Estamos de vuelta con Claudia Valdivieso, analista de Semana Económica. Con ella vamos a conversar sobre algo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que es la generación de los millennials. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. Gracias por tenerme. Claudia, cuéntanos primero a qué se refieren las personas que hablan de la generación de los millennials. Bueno, la generación Y incluye a todos los jóvenes entre 18 y 34 años de edad. Para el Perú, eso es 35% de la población nacional, que no es poca cosa. Claro. Entonces, muchos he escuchado sobre ellos, que les gusta la flexibilidad laboral, que se preocupan por el medio ambiente. Y bueno, en Semana Económica queríamos ver si es que estas características se aplicaban a la generación Y peruana. Peruana, claro. Claro, entonces... Porque eso es realmente, cuando se habla de esta terminología, es una terminología más bien norteamericana, ¿no? Entonces es interesante lo que ustedes hacen porque quieren ver si existe un paralelo en nuestra sociedad, ¿no? Exacto. Son términos importados. Claro. Entonces, Semana Económica, en colaboración con Ipsos Perú, realizó la primera encuesta nacional de la generación Y peruana. Y la verdad que los resultados son muy interesantes. Lo primero, más destacable, sería que solo un porcentaje muy reducido de las jóvenes millennials peruanos encajan en este perfil estereotípico de lo que es la generación Y global. Perdón, ¿cuál era el rango de edad que me dijiste? ¿Nos puedes repetir? 18 a 34 años. 18 a 34 en la años. generación Y. Sí. Yo soy generación Y, entonces, por un poquito, sí. Mira tú, somos de la misma generación. Ok, entonces, tú dices que, o ustedes dicen en el estudio, que las características de esta generación Y en el exterior, o de donde se importa este término, no necesariamente se replican en la mayoría de peruanos que pertenecerían a esta generación. Exacto, más bien encontramos que se dan en los jóvenes menores de la generación Y, es decir, solo entre 18 y 25 años, y con mayor poder adquisitivo. Es decir, típicamente estamos hablando de un joven del nivel socioeconómico A entre 18 y 25 años. Ya, entonces, a ellos, a los que sí calzan en este modelo de generación Y, ¿cuáles son sus preferencias? ¿Qué les gustan? ¿Qué los caracteriza? Bueno, ellos... nuevamente calzan dentro del perfil, entonces sí son más preocupados por temas como el medio ambiente, se sienten identificados con una marca porque se sienten que refleja parte de su personalidad, ese tipo de conductas. Más bien el resto de la generación Y peruana, que es la gran mayoría, no calza, y Semana Económica se preguntó, bueno, ¿por qué no calzan? ¿Qué tenemos de diferente los peruanos? Y hablamos con varios especialistas que nos ayudaron un poco a entender este tema. Un punto a tomar en cuenta es que la tecnología no ha calado todavía a gran profundidad en el Perú. Entonces, comportamientos como esa necesidad de inmediatez que caracteriza a los jóvenes millennials es producto de ser la primera generación en crecer rodeado de aparatos tecnológicos. Sin embargo, en el Perú vemos cifras del INEI y nos muestran que solo 20% de hogares al 2012 tenían acceso a Internet. Y a junio de este año, solo 21.4% de peruanos tenían un smartphone. Entonces, no se da esa premisa de que esta generación Y peruana ha crecido rodeado de estos artefactos. Entonces, no calza, ¿no? Otro tema a tomar en cuenta es que nuestro mercado laboral es sumamente informal, ¿no? Cifras del INEI nos muestran que el 61% de empleo en el Perú es informal, y esto incluye a la generación Y. Entonces, tiene sentido que de repente a la generación Y peruana no le interesa tanto la flexibilidad laboral, sino más bien los resultados de nuestra encuesta mostraron que la estabilidad laboral es un factor sumamente importante para un joven millennial peruano a la hora de buscar un trabajo. Asimismo, también 54% de la generación Y peruana señaló que la línea de carrera y la oportunidad de ascenso era un factor sumamente importante a la hora de escoger un trabajo. Esto nuevamente refleja la realidad peruana y la diferencia con países exteriores. Ahora, y eso significa que quizá la mayoría de la generación Y peruana se parece quizá a lo que se llama la generación X. Exactamente, esa es la otra gran conclusión de nuestra encuesta, es que desmitifica un poco de de lo que se cree típico de una generación Y más bien se alinea más con la X. Otro ejemplo es que
¿qué significa el desarrollo profesional pleno? Les preguntamos a los de la generación y la mayoría pensaría, ay, bueno, significa la generación Y quiere hacer lo que les gusta, son emprendedores, quieren tener su propia empresa. Mentira. No tanto acá. No tanto acá. La generación Y peruana señaló como principal característica que identifican como desarrollo profesional pleno el convertirse en experto en su campo. Ya. Eso nuevamente, como tú bien decías, se alinea un poco más con lo que típicamente se asocia a la generación X y no a la Y. Claro, es bien interesante porque todos estos patrones de preferencias le sirven, pues, por un lado a las empresas para desarrollar sus productos y por otro lado también a las empresas para contratar a su gente y para saber qué cosas le tienen que ofrecer a sus trabajadores, ¿no? Exacto. La encuesta también la dividimos en dos partes. Hay una parte que es, como bien mencionas, todo lo que es relaciones laborales, que es lo que hemos estado conversando un poco, y el otro ángulo es relaciones de consumo de la generación Y. Y sobre eso, lo interesante de las relaciones de consumo de la generación Y peruana es que no se da estas marcadas diferencias que estamos hablando entre niveles socioeconómicos, no se da tanto en las relaciones de consumo. Se dan un poquito, pero más tamizadas. Claro. Y más bien lo que mostraron los resultados es que las tres generaciones, X, Y y Baby Boomers, los tres en el Perú, tienen comportamientos muy similares a la hora de consumir. Los tres marcaron como principal razón para elegir a una nueva marca es la calidad y el precio. Ya, Entonces, interesante. los tres siguen siendo muy homogéneos, sin embargo hay ciertas características que los Is hace que destaquen. Una de ellas, por ejemplo, es la percepción que tienen otros de una marca. Claro. La encuesta mostró que los Is son más propensos a buscar la opinión de un tercero o de un especialista, sobre todo cuando van a consumir productos de belleza personal, de cuidado personal, etcétera. Oye, muy interesante. Y como decíamos, pues esta encuesta sirve muchísimo en las empresas, tanto para desarrollar productos como para entender el tipo de incentivos que necesita su fuerza laboral. Claudia, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con